bajo esfuerzos bastante menores al límite de fluencia. ¿Se acuerdan que nosotros diseñábamos los materiales en el límite de fluencia, como en el sigma 0,2? Y además esas piezas están sometidas a esfuerzos cíclicos, que era lo que yo les daba el ejemplo del alambre, ¿sí? A esos materiales que se rompen se les llama rotura por fatiga. Y nos vamos a encontrar de que hay muchas piezas que trabajan a esfuerzos cíclicos, y como trabajan a esfuerzos cíclicos, tenemos que calcular que esas piezas van a romper por fatiga, y por lo tanto tenemos que saber cuánto va a ser el tiempo de duración que vamos a tener de esas piezas para saber si van a romper o no, van a terminar rompiendo o no por fatiga, ¿sí? Los esfuerzos cíclicos pueden ser esfuerzos de torsión, es decir, cuando yo giro una sección con respecto a la otra, eso se llama esfuerzo de torsión. Esfuerzo de flexión, que era el esfuerzo que recién veíamos con el alambre o el cable en este caso. Estos son los esfuerzos de flexión que se le pueden provocar a una pieza. Y por último, también se les pueden provocar esfuerzos de vibración, ¿sí? Los ejemplos que encontramos de estas piezas pueden ser resortes, cigüeñales, alambres, engranajes, etc. Estas piezas pueden llegar a romper pueden estar sometidas a esfuerzos cíclicos, y al estar sometidos a esfuerzos cíclicos, entonces pueden llegar a romper por fatiga. La fatiga ocurre en 3 etapas. La primera etapa se inicia siempre sobre la superficie. Cada vez que empieza el fenómeno de fatiga es porque empieza en la superficie. ¿Dónde empieza? Y bueno, si nosotros tenemos mayor concentración de esfuerzos, ¿se acuerdan como veíamos en tenacidad a la fractura, donde decíamos que teníamos por algún ángulo vivo o defectos de diseño o alguna corrosión, picadura de corrosión que se puede llegar a armar en la superficie de la pieza? Bueno, ahí vamos a tener mayor concentración de esfuerzos, y por lo tanto, si esa pieza está sometida a esfuerzos cíclicos, lo más probable es que empiece la falla por fatiga. Esta va a ser en la primera etapa. En la segunda etapa, una vez que se inició la fatiga o la falla en este punto de mayor esfuerzo, va a continuar, se va a propagar al interior de la pieza. Siempre, por supuesto, bajo esfuerzos repetitivos. Lo que va a ir sucediendo en la sección que se va rompiendo en el interior de la pieza, se van a ir formando marcas que se denominan marcas de concha o de almejas, y ya vamos a ver por qué se las denomina de esa forma. Y por último, una vez que ha atravesado toda la sección, ¿sí?, con estos esfuerzos cíclicos, y se ha ido rompiendo toda la sección, termina rompiendo por fatiga al quedar una sección transversal demasiado pequeña, ¿sí? Y por lo tanto la falla se produce de improviso. Bueno, acá ustedes pueden ver entonces la sección de fractura, donde sería esta parte, donde tenemos una sola parte donde aparece esta sección de fractura. Fíjense que acá se ha ido rompiendo el material, toda esta sección, y al quedar esta pequeña sección termina rompiendo.
En este caso, en el caso B, tenemos que en realidad han aparecido varios frentes, ¿sí?, de grietas donde ha ido rompiendo el material y este es la sección que termina quedando por la cual termina rompiendo el material. Esto era lo que les decía con respecto a lo que decíamos que teníamos, bueno, una pieza donde se origina, decíamos por ejemplo en los ángulos vivos, este es un ángulo, ¿sí? Esta es la forma de la pieza, y por lo tanto acá tenemos un ángulo donde se inicia la fatiga, la primera etapa de la fatiga del material. Luego continúa desplazándose, como ven, hacia el interior de la sección, y fíjense que las rayas que va formando, que van quedando en la sección, son como las rayas de las conchas o de las almejas, por eso se le llama de esa forma. Finalmente, queda una pequeña sección, ¿sí?, que es por la cual termina rompiendo el material. Bueno, ¿cómo hacemos el ensayo de fatiga? Bueno, acá tenemos una forma, hay varias formas de ensayar una pieza a la fatiga. Esta es una donde tenemos la probeta. La probeta está agarrada por dos mordazas y a la probeta se le carga un peso, ¿sí? Tiene una carga donde se hace girar por medio de este motor, se hace girar la probeta, y lo que se le va provocando, cuando se le va haciendo girar la probeta, lo que se va provocando es esto de flexión y tracción y compresión, ¿sí? Si lo vemos de esta forma, acá tenemos, por ejemplo, esta sería la probeta, esta sería la sección de la probeta, esta sería la parte de arriba y esta es la parte de abajo, la sección de arriba y la sección de abajo. Acá tendríamos el eje neutro, que ya supimos mencionar, ¿se acuerdan cuando vimos flexión? Y decimos entonces que si a esa probeta le ponemos una carga, lo que va a provocar en las fibras de arriba de la probeta va a ser tracción, lo que va a provocar en las fibras de abajo va a ser compresión, ¿sí? Bueno, esta sería la primera posición de la probeta, sería suponiendo esta posición, acá estamos provocando tracción, y acá abajo, en las fibras de abajo, compresión. Esta es la primera posición. Si le damos media vuelta, las fibras que estaban acá abajo, o sea, si le damos un giro de 180 grados, las fibras que están acá abajo van a pasar a estar acá arriba, y por lo tanto las que estaban comprimidas ahora van a estar traccionadas. Las fibras que estaban traccionadas acá arriba, al pasar 180 grados, quedan comprimidas. Y luego, si le damos 180 grados de vuelta, volvemos de nuevo, las que estaban traccionadas vuelven a quedar traccionadas, las que estaban comprimidas vuelven a quedar comprimidas, ¿sí? Entonces, lo que le estamos provocando a la probeta cuando le ponemos esta carga es justamente estos movimientos cíclicos donde provocamos tracción, compresión, tracción, compresión y así sucesivamente a las fibras, ¿sí? Esto es lo que va a terminar rompiendo por fatiga al final el material. Bueno, estos son el movimiento cíclico que hace, ¿sí? Donde lo que vemos acá es que
tenemos esfuerzos, ¿sí? Un diagrama donde tenemos esfuerzo. Los esfuerzos positivos son de tensión, si lo tenemos en cero, los positivos, los que están por encima de cero son de tensión, los que están por debajo de cero son de compresión, y el movimiento que se va produciendo es sinusoidal, ¿sí? Donde vamos a ir provocando, fíjense, el movimiento máximo de tensión, movimiento máximo de compresión y así sucesivamente, ¿sí? Esto es lo que me va a provocar que el material se empiece a fatigar. Bueno, esta es otra forma de hacer el ensayo. En este caso, la máquina de ensayo, fíjense, está agarrando la probeta, la está agarrando por un solo lado, no como en la otra máquina que la agarraba por los dos lados. La está agarrando de un lado y, bueno, tiene el motor que la hace girar, y en el extremo de la probeta está ubicada la carga, ¿sí? Que es lo que justamente va a provocar que las fibras estas de arriba estén traccionadas y las fibras de abajo estén comprimidas, ¿sí? Va a provocar exactamente lo mismo que vimos recién. Tracción, compresión, hasta llegar a la rotura. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Bastante claro, Bien. profe. Para calcular la tensión máxima a la fatiga, lo hacemos como 10,18 por L por F sobre D al cubo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, es la tensión máxima de la fatiga igual a 10,18, que es un valor numérico constante, por L, que es la longitud de la probeta o de la barra, F es la carga que se le coloca, y D es el diámetro de la probeta, ¿sí? Para determinar la resistencia a la fatiga de un material, lo que se realizan es ensayos, ¿sí?, de ese material. ¿Cómo se realizan los ensayos del material? Bueno, tomamos un material que necesitamos ver cómo trabaja a la fatiga. Lo que hacemos de ese material es, lo dividimos en una cantidad de probetas, ¿sí?, donde a esas probetas las vamos a someter justamente al ensayo de fatiga, aplicándole diferentes cargas, ¿sí? Y vamos a ver la cantidad de ciclos que soporta ese material de acuerdo a las cargas que nosotros le vamos a ir poniendo. De esa forma, entonces, vamos a determinar una curva donde tendremos en el eje de las Y los esfuerzos aplicados, y en el eje de las X tendremos la cantidad o números de ciclos que va a soportar esa pieza antes de romperse, ¿sí? Bueno, en este caso, en este ejemplo, tenemos dos curvas, una curva que es para un material que se le llama a 0 grado herramienta, y otra curva, que será esta de acá abajo, que es para un material que es aleación de aluminio. ¿Qué es lo que sacamos entonces de estos ensayos? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros haciéndole un ensayo de fatiga al material? Bueno, los resultados que vamos a obtener van a ser el tiempo o el número de ciclos que va a resistir una pieza,
¿sí? Esto es importante conocer. Si nosotros conocemos el número de ciclos que resiste la pieza, vamos a poder determinar el tiempo que resiste la pieza, ¿sí? Y esto es importante porque en el caso de que nosotros tengamos este dato, podemos hacerle el mantenimiento preventivo de esa pieza o de esa maquinaria, ¿sí? Por otro lado, lo que vamos a determinar con un ensayo de fatiga también va a ser la carga máxima que se le puede aplicar para prevenir la falla en determinado número de ciclos. Bueno, y eso lo podemos ver acá. Si nosotros decimos que estamos haciendo un ensayo de probetas donde a ese material le estamos poniendo diferentes cargas, esas cargas nos van a dar diferentes ciclos, ¿sí? Bueno, vamos a poder determinar entonces, de acuerdo a los números de ciclos, qué carga le vamos a poder aplicar a ese material. Estos son datos que, por supuesto, nos sirven para hacer un cálculo de la pieza y el material que vamos a utilizar, y también para poder tener un conocimiento, en el caso, como les decía recién, de un mantenimiento preventivo o predictivo de cuándo tengo que cambiar esa pieza, porque esa pieza ya duró determinado tiempo o determinada cantidad de ciclos, y por lo tanto, para que no se rompa, la cambio, ¿sí? Bien. En el caso de este material a 0 grado herramienta, lo vamos a encontrar, en este caso, ¿sí? De este material, nos vamos a encontrar que este material, después de una cantidad por debajo, perdón, de una resistencia, de un esfuerzo que se le aplica al material, por debajo de un determinado esfuerzo, nos encontramos que la curva se mantiene constante. Fíjense ustedes cómo la curva empieza a descender de acuerdo a la cantidad de ciclos que le estoy aplicando al material, empieza a descender y por debajo de un determinado valor, esa curva se mantiene constante, es decir, que ya no desciende más. Ese valor se lo llama límite de resistencia a la fatiga, ¿sí? Que en este material a 0 grado de herramienta presenta ese límite de resistencia a la fatiga, ¿sí? Para este material, ese límite son 60.000 PSI o 60 KSI. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo diseño una pieza por debajo de los 60.000 PSI, no importa el número de ciclos que yo esté usando ese material, este material nunca va a romper, ¿sí? Esto es lo que significa el límite de resistencia a la fatiga. ¿Está claro? Bueno, el esfuerzo entonces límite de resistencia a la fatiga es la tensión por debajo de la cual nunca ocurrirá falla para este material que es grado herramienta, a 0 grado herramienta. Una herramienta que no se rompa nunca, independientemente del número de ciclos que se aplique, la tensión de diseño debe ser menor a los 60.000 PSI. Bien, pero por otro lado, decimos que
nosotros necesitamos hacer el estudio, el ensayo de los materiales para saber la resistencia que tiene el material, y los números de ciclos que va a aguantar ese material, ¿sí? Ahora, si nosotros, por ejemplo, necesitáramos que un material aguante unos, por ejemplo, 100.000 ciclos, es decir, 1 por 10 a la 5, ¿sí? Si nosotros nos vamos a la tabla, vemos que si necesitamos que aguante 100.000 ciclos, para que aguante 100.000 ciclos, podemos usar una tensión hasta, por ejemplo, 90 KSI o 90.000 PSI, ¿sí? Lo que se nos recomienda es que justamente no llevemos la tensión hasta lo que nos indica según la curva, sino que la usemos por debajo. Es decir, si necesitamos que esa pieza soporte 100.000 ciclos, usemos una tensión que sea menor a los 90.000 PSI. Esto es lo que se nos sugiere en el caso que estemos diseñando, ¿sí? Por otro lado, vemos que de acuerdo a esta curva, esta otra curva, que es otro material, que en este caso es una aleación de aluminio, si ustedes se fijan en esta curva en contraposición con la otra curva de acero grado herramienta, esta curva sigue bajando y nunca tiene un límite de resistencia a la fatiga, ¿sí? Como en el caso del acero grado herramienta. Si ustedes lo ven, esta curva va a seguir descendiendo, por lo tanto, nosotros tenemos que tener el cuidado de cuando diseñemos un material con esta curva, bueno, vamos a saber que no va a trabajar como en este caso, donde esta curva, sabíamos que por debajo de los 60.000 ya no importaba la cantidad de ciclos que usáramos esa pieza, que no se iba a romper. En este material, aleación de aluminio, sí va a llegar a la rotura. Por supuesto que no desciende la curva tan rápidamente como para las primeras tensiones que tenemos acá, o tensiones más altas, va disminuyendo, pero nunca llega a ser constante como en esta curva, ¿sí? Bueno, es lo que tenemos acá, la duración a la fatiga. Se diseña una herramienta con un acero de herramientas, si tiene que soportar 100.000 ciclos en su vida útil, se la diseña con una tensión menor a la que corresponde para esa cantidad de ciclos, que en este caso era 90.000 PSI. En el otro caso, en el otro material, que era aleación de aluminio, que no presentan lo que habíamos dicho, el límite de resistencia a la fatiga, que provoca una situación de tensiones aplicadas que deben ser lo suficientemente bajas, de modo que la falla no se produzca en la vida útil de la pieza, ¿sí? Es decir, para que no rompa la pieza por fatiga, tengo que tener cuidado de diseñarla con una tensión muy baja, porque en este material no tenemos el límite de resistencia a la fatiga, ¿sí? Bueno, el límite de resistencia a la fatiga se puede relacionar con la resistencia del material. ¿Se acuerdan cuando nosotros sacábamos la resistencia a la tracción del material? Bueno, podemos decir que la mitad de la resistencia a la tracción del material es igual a la tensión de fatiga, o el límite a la resistencia a la fatiga, ¿sí? ¿Qué esfuerzos pueden afectar la resistencia a la fatiga?
Bueno, por un lado tenemos la concentración local de los esfuerzos, eso es lo que habíamos visto en un comienzo, que decimos que la resistencia a la fatiga disminuye cuando se presentan concentraciones de esfuerzo en la superficie, que es lo que ya habíamos visto, que siempre la fatiga iniciaba en la superficie. Estos esfuerzos pueden ser, ya lo habíamos visto, ángulos vivos, mal diseño. Cuando se diseña mal una pieza, evidentemente esto puede provocar que esa pieza, al sufrir esfuerzos cíclicos, termine rompiendo por fatiga. Cambios de agujeros que suele suceder, o de sección, rayas de maquinado, rugosidad superficial, etc. Hay muchas otras cosas que pueden provocar que la superficie no quede lo suficientemente bien, y entonces ahí empiezan a provocarse esta concentración de tensiones que iniciarían con la rotura por fatiga. Otra de lo que me puede solucionar el problema de rotura por fatiga es la dureza superficial. Hay muchas piezas donde se necesita que las piezas, acuérdense del alambre, del ejemplo que yo les di al comienzo, que decíamos que podíamos provocarle la fatiga porque era un material dúctil, ¿sí? Y al ser un material dúctil, entonces yo le puedo provocar manualmente esos esfuerzos cíclicos y termina rompiendo. Bueno, hay piezas donde yo necesito que el comportamiento de la pieza, del material, sea más que de la pieza, el comportamiento del material tenga un comportamiento más dúctil que duro, ¿sí? O resistente. Por lo tanto, se me puede llegar a presentar este problema de que si el comportamiento del material tiene que ser dúctil, y la pieza está sometida a esfuerzos cíclicos, termine rompiendo por fatiga. ¿Cómo puedo solucionar esta problemática? Bueno, provocándole una dureza superficial. Si yo provoco una dureza superficial, vuelvo de nuevo al ejemplo donde tenía un alambre más duro, donde es más difícil poder romper por fatiga a ese alambre más duro, ¿sí? Y entonces lo que hago es darle un tratamiento térmico de endurecimiento superficial al material, a esa pieza, donde por dentro me pueda quedar con la ductilidad o la tenacidad que yo necesito, y por fuera el material sea un poco más duro, por lo tanto más difícil de que empiece este problema de la fatiga. ¿Está claro? Y por último, otra de las cosas que me pueden provocar esta rotura por fatiga o este inicio de rotura por fatiga es el medio ambiente. Hay piezas que, además de trabajar en condiciones o solicitaciones que son cíclicas, también tienen que trabajar en medios ambientes que son corrosivos. Por lo tanto, esta corrosión que se le va a agregar al material, al trabajar con movimientos cíclicos, me puede llegar a producir esta rotura por fatiga del material. Por lo tanto, también tengo que tener en cuidado en el ambiente que va a trabajar ese material para, por supuesto, hacerle el tratamiento que necesito para que no se corroa tan fácilmente, ¿sí? Bueno, a esto se le llama, a esta rotura por fatiga, se le llama fatiga-corrosión, ¿sí? Se le denomina fatiga-corrosión. Bueno, dejamos entonces acá lo teórico y vamos a hacer los ejercicios de fatiga. Vamos a ver el pizarrón, ahí pueden ver bien el pizarrón. Yo me hago a un lado. Sí, profe. Bien,
Los alumnos que tengan el apunte de Educo, que será el apunte de Educo, los ejercicios están en la página 20-21 y son los ejercicios 80, 81, 82 y 83. Los alumnos que no tengan el apunte de Educo y por lo tanto lo busquen en el apunte de Bazán, el que yo les mandé al principio del año, déjenme buscar. Fatiga está en la página 65, más o menos, del apunte de Bazán. Y los ejercicios serán el 1, 2, 3 y 4. ¿Está? ¿Los encontraron? ¿Encontraron los ejercicios? ¿Los enunciados? Sí, profe. Bien. Vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio dice, una barra cilíndrica de acero para herramienta trabaja como una viga en voladizo. Calcule cuál es la carga que puede soportar en su extremo si la longitud es de 7 pulgadas y su diámetro es de 32. Dice, ver figura correspondiente. Fíjense, vamos a poner acá en el pizarrón, pueden ver el pizarrón bien, ¿no? Vamos a prender la luz. Así se ve un poco mejor, hay más luz. Borramos esto. Bueno, vamos con el ejercicio. Entonces dice, para empezar sabemos que la tensión de fatiga era igual a 10,18 por L por F dividido el diámetro al cubo. ¿Sí? ¿Qué nos da el ejercicio? El ejercicio nos dice, nos da la longitud, es el ejercicio 80, ¿no? Nos da la longitud, que son 7 pulgadas, nos da el diámetro, que son 0,32 pulgadas. ¿Y qué nos pide? Nos pide la fuerza. Bien, si nosotros tenemos que la tensión es igual a 10,18 por L por F sobre D al cubo, lo que nos está faltando en ese ejercicio es la tensión. Y nos dice, en realidad, que ver la figura correspondiente. Bueno, vamos a ir a la figura. Vamos a la figura. Y dice que es una barra cilíndrica de acero para herramienta, por lo tanto, lo que yo tengo es un material a 0 grado herramienta. La curva que tengo que fijarme es en esta curva, ¿sí? Y como no me dan, fíjense que no me da la tensión, que es lo que yo estoy necesitando, es evidente, por eso que me manda a la figura,
al gráfico, es evidente que lo que me está pidiendo es que en realidad la resistencia que voy a usar, la tensión, perdón, que voy a utilizar, va a ser por debajo de los 60.000 PSI. Esto en realidad no lo dice en el enunciado, yo lo interpreto, pero es que tampoco hay otra forma de poder realizarlo al ejercicio si no lo realizamos como con esa tensión. ¿Está claro? O sea, esto es evidentemente es un error del enunciado donde no aclara que justamente se calcule esa barra para que trabaje, para que nunca rompa. ¿Está claro esto lo que les estoy diciendo? Sí, profe. En este caso falta. ¿Cómo? Que en este caso nos guiamos así. En este caso nos tenemos que guiar de esta forma, ¿sí? Ustedes no se hagan problema en el parcial, porque en el parcial se les hace esta aclaración. Cuando se les dice, por ejemplo, diseñe una barra para que nunca rompa, ustedes sabrán que lo que tienen que hacer es usar, por supuesto si estamos hablando de una 0 grado herramienta, lo que ustedes tienen que usar es por debajo de este límite de resistencia a la fatiga. ¿Está claro? Por lo tanto, la tensión que vamos a utilizar es de 60.000 PSI. Y ahora sí, calculamos la fuerza, que es igual la tensión calculamos la fuerza y decimos entonces que la fuerza va a ser igual a la tensión, que son los 60.000 PSI, por el diámetro, que es 0,32 pulgadas al cubo, sobre 10,18 por la longitud, que son 7 pulgadas. Por lo tanto, acá me queda 2. PSI son libras sobre pulgadas cuadradas. Se me simplifica y me queda entonces que la fuerza va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto les da? 27,6 libras fuerza. 27,6 libras. Bueno, les vamos a sacar una foto entonces. Fíjense que la única dificultad de este ejercicio es este planteo que se le hace de qué tensión utilizamos, ¿sí? Vuelvo a repetirle, el ejercicio no, el enunciado no lo plantea, pero bueno, es un error en el enunciado porque debería aclarar que la tensión que nosotros tenemos que utilizar es la tensión por debajo de los 60.000 PSI, ¿sí? Si no, no habría forma de hacer el ejercicio. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bárbaro. Vamos a el segundo ejercicio, ¿sí? El segundo ejercicio dice una barra de poliacetal, un poliacetal es un polímero, de 2,2 centímetros de diámetro y 23 centímetros de longitud, está sometida a esfuerzos alternados simétricos. ¿Cuál es la máxima carga que puede soportar si se espera una duración mínima de 2 por 10 a la 6 ciclos? Vuelve de nuevo a decir ver figura correspondiente.
Bueno, anotamos lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Nos da una barra que dice que tiene 2,2 centímetros de diámetro. 2,2 centímetros de diámetro, tiene 23 centímetros de longitud, y lo que me dice es que tiene 2 por 10 a la 6 ciclos. Me está pidiendo de vuelta la fuerza que se le está aplicando. Por lo tanto, vuelvo de nuevo a utilizar esa fórmula. Bien, para los que tienen el apunte de Bazán, esta curva no está en el apunte de Bazán, por eso es que ustedes la van a encontrar. Cuando yo les mande este PowerPoint, cuando se los mande por autogestión, les mande al final del PowerPoint está esta curva. Si ustedes se fijan, dice curva amplitud de esfuerzo, número de ciclos por falla, por fatiga, para un polímero acetal, ¿sí? Un poliacetal, que es lo que estamos viendo. Bueno, ¿qué es lo que nos está faltando de esta fórmula? Vuelve de nuevo a faltarnos la tensión, pero nos dan los números de ciclos, por lo tanto, con los números de ciclos podemos sacar la tensión. Fíjense que dice que los ciclos son 2 por 10 a la 6. Bueno, me voy entonces 10 a la 6, estamos acá. Esta es una curva donde es lineal, donde tenemos acá tenemos dividido en 10 espacios, por lo tanto acá tengo 1 por 10 a la 6, y acá termino con 1 por 10 a la 7. Si yo divido esto, voy a tener que 2 por 10 a la 6, estaré más o menos acá, donde si subo, continúo, y me da más o menos acá. Por lo tanto, la tensión me va a dar más o menos 21 megapascales. Lo que yo tengo acá de tensión es aproximadamente 21 megapascales. ¿Está claro esto? ¿Cómo saqué la tensión? Profe, o sea, si yo tuviera, por decir, 3 a la 10 a la 6, me corro 3 veces de ahí, entre 10 a la 6 y 10 a la 7. Claro. Claro, acá esto lo dividís en 9, porque acá tenés 1 y acá tenés 10. Esto lo dividís en 9, entonces suponete que acá tenés el 2, acá tendrías el 3, fíjate, sí. Más o menos llegas ahí y 20. Llegas 20 más o menos. Lo mismo es, si fuera, por ejemplo, 5 por 10 a la 6, estarías acá a la mitad, entonces tocas acá y estarías por acá abajo. 18, ¿Lo ves? Sí, perfecto. 18, 19 más o menos. ¿Lo ves? Sí, 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 bárbaro. Bien, entonces nos da aproximadamente 21 megapascales. Como decimos, como nosotros sabemos que Newton sobre milímetros cuadrados es igual a megapascal, tenemos que pasar lo que tenemos en centímetros, lo tenemos que pasar en milímetros. ¿Está claro? Por lo tanto, 23 centímetros son 230 milímetros y 2,2 centímetros son 22 milímetros. ¿Lo ven? Sí. Bueno, sacamos ahora la fuerza. Decimos que son 21 megapascales
por lo tanto son newton sobre milímetros cuadrados, por el diámetro que son 22 milímetros al cubo, dividido 10,18 por L, que son 230 milímetros. Bueno, simplificamos ahí, y entonces las fuerzas nos va a quedar en newton. ¿Cuánto les queda? 95,5 newtons. 95,5 newtons. ¿Está claro? Bueno, sacamos una foto. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. No son complicados los ejercicios, ¿no? No se notan complicados, lo único que, bueno, tenemos que trabajar con los gráficos, pero no hay complicación. En el próximo ejercicio, que es el ejercicio 82 para Educo y es el ejercicio 3 para Bazán, en este ejercicio tengan cuidado porque yo les voy a dictar un dato que está faltando, pero es un error de tipeo del ejercicio, ¿sí? Hay un dato que está faltando que es la fuerza. Lo vamos a leer el ejercicio y ustedes le van a poner al lado la fuerza, porque ese dato, cuando se tipeó el ejercicio, no se puso, pero en realidad se tendría que haber puesto. ¿Sí? Es un dato que se lo da a la consigna, ¿sí? Dice, una barra cilíndrica de poliacetal, es decir, tenemos de vuelta un material como este, de 24 centímetros de largo y 1,5 de diámetro, es sometida a una carga punzante en su extremo libre, con una frecuencia de 500 pulsos por minuto y una fuerza de F de 50 newton, o una carga de 50 newton. La pregunta es, ¿cuántas horas durará la pieza? ¿Sí? Acá me está pidiendo el tiempo que va a durar la pieza. Bueno, como me pide el tiempo, esto ya no lo voy a necesitar y vamos a ver qué datos nos da acá. Nos da una barra cilíndrica de 24 centímetros de largo, 24 centímetros, 1,5 de diámetro, 1,5 centímetros de diámetro, una fuerza de 50 newtons, y nos da como dato 500 pulsos por minuto y nos pide cuántas horas va a durar. Bueno, fíjense, lo que nos está pidiendo es el tiempo que va a durar. Para sacar el tiempo que va a durar, necesitamos conocer la cantidad de ciclos que va a girar la pieza, ¿sí? Por lo tanto, para sacar la cantidad de ciclos, necesito conocer la tensión. Para conocer la tensión, la calculo, y entonces digo que la tensión es igual a 10,18 por L, que son 24 centímetros, por lo tanto son 240 milímetros. 240 milímetros. F son 50 newton,
por 50 newton, dividido el diámetro, que son 15 milímetros. ¿Sí? Bueno, si simplifico esto con esto, me queda que la tensión, entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto les da? 36,2 megapascales. 36,2 megapascales. Muy bien. O newton sobre milímetro cuadrado, que es lo mismo. Fantástico. Ya tengo la tensión. Entonces, con la tensión me voy al gráfico, ¿sí? Y digo entonces, ahí tengo 35, un poquito más arriba tengo 36, donde tocó la curva, me dio la cantidad de ciclos. O sea, con la tensión saco los ciclos, que en este caso los ciclos son 1 por 10 a la 5. ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, saqué entonces la tensión, toco acá, bajo 1 por 10 a la 6, y ahora digo que 500 pulsos o ciclos son 1 minuto. 1 por 10 a la 6 pulso o ciclos son 1 por 10, perdón, a la 5, no a la 6, sobre 500. ¿Cuánto les da eso? $200. 200 minutos. 200 minutos. ¿Cuántos son en hora esos minutos? 3,33 horas. 3,3 horas. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si no tienen duda, entonces sacamos foto. Bien. Bueno. Si no tienen duda, sí, te escucho. Bien. Vamos al último ejercicio. Profe, ciclos es lo mismo entonces que pulsos, cuando usted está súper arriba. Bien. Claro, claro. Bien. Por eso es que podés dividir la cantidad de ciclos en la cantidad de pulsos que tenés. Si 500 es en un minuto, puede ser 500, 600, 700 en un minuto. La cantidad de ciclos que te dio, dividido eso, te va a dar la cantidad de minutos que vas a tener, que va a durar la pieza. ¿Sí? Bien, perfecto. Gracias. Bueno, ¿vamos con el último? ¿Les parece? Sí, profe. Pregunten si tienen dudas, pregunten, sáquense las dudas ahora. Bien. El último dice, se desea ejercer una carga cíclica de 1.700 libras
en el extremo de una barra de aluminio de 90 pulgadas de largo. Se desea una duración de 8 por 10 a la 6 ciclos. La pregunta es, ¿cuál es el diámetro que debe poseer la barra? Acá tengo que tener el cuidado de que estoy trabajando con una barra de aluminio, por lo tanto la curva que voy a utilizar va a ser esta curva, ¿sí? Y vamos a poner los datos que tenemos. Para saber qué es lo que necesitamos calcular. ¿Qué tenemos? La fuerza la tenemos que dice que son 1700 libras. El largo de la barra lo tenemos que son 90 pulgadas. Me está preguntando el diámetro y lo que me da son 8 por 10 a la 6 ciclos. ¿Sí? Bueno, fíjense, yo lo que tengo es la tensión de fatiga es igual a 10,18 por L por F sobre D al cubo. Lo que tengo es L, lo que tengo es F, me falta la tensión y me falta el diámetro. Pero la tensión la puedo calcular con los ciclos, ¿sí? Con los ciclos saco la tensión. Y me voy a la curva, que tengo que tener el cuidado de qué curva estoy usando, y dice que es 8 por 10 a la 6. Bueno, acá tengo, esta es diferente a la curva que estuvimos trabajando recién, porque esta es una curva semilogarítmica. ¿Por qué semilogarítmica? Porque yo tengo acá una escala lineal y acá tengo una escala logarítmica. Por eso es semilogarítmica, ¿sí? Y fíjense, acá tengo 1 por 10 a la 6. ¿Dónde tengo 2 por 10 a la 6? Miren dónde lo tengo, acá. ¿Sí? Entonces acá sería 2 por 10 a la 6, 3 por 10 a la 6, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces acá tengo 8 por 10 a la 6, 9 y por supuesto 10, 1 por 10 a la 7, lo tengo acá. ¿Está? Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá subo, donde toca la curva, me da la tensión. Y la tensión, más o menos ahí, son 30 KSI o 30.000 PSI. ¿Lo ven? Sí, Sí, profe. Sí, bárbaro. Entonces, la tensión es de 30.000 PSI. Por lo tanto, ya tengo todos los datos, puedo calcular el diámetro, que es igual a 10,18 por L por F sobre la tensión, y esto es raíz cúbica es raíz cúbica. ¿Está? Bueno, digo entonces que el diámetro es igual a la raíz cúbica de 10,18, L es 90 pulgadas,
F son 1700 libras. Y la tensión, habíamos dicho que era 30.000. Y estos son libras sobre pulgadas cuadradas. Como estos son pulgadas cuadradas, pasan arriba y se transforman en pulgadas al cubo, y libras con libras se van. Por lo tanto, el diámetro es igual a ¿qué? 3,73. 3,73. Bien, 3,73 pulgadas. Sacamos una foto. Listo. ¿Alguna duda? Bueno, fíjense que no son complicados los ejercicios de fatiga, ¿sí? No hay ninguna complicación. Tengo que tener claro qué es lo que qué es lo que me está preguntando, ¿sí? Tengo que tener claro que la fatiga relaciona la tensión con el número de ciclos, con la cantidad de ciclos, pero no hay ninguna complicación, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, si no tienen ninguna pregunta... Profe, ¿pero cuándo van a estar las notas de los parciales? Y esperemos que antes que comiencen las clases de vuelta, ¿sí? Por lo menos van a estar una semana antes del recuperatorio, ¿sí? Bien, Acuérdense que son como 600 parciales que hay que corregir, o sea, son muchos. Y lleva mucho tiempo corregirlo. Profe, Pero ¿la nota apenas del tengamos las 2007? notas, ustedes las van a poder ver por la UV. Van a poder ver los parciales por la UV, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen ninguna consulta, ninguna duda, entonces nos estaríamos viendo la clase que viene, que sería la última clase de este semestre, porque ya después empiezan los exámenes, ¿sí? Así que... Profe, una consulta. Sí. Nosotros el jueves que viene tenemos el parcial del teórico. Sí. No sé si usted, no sé cómo va a ser el horario, pero nosotros tenemos horario normal práctico, ¿no? Sí, si El jueves que ustedes viene. quieren, si ustedes pueden y quieren, porque yo les tengo que dar ese tema, se los tengo que dar. Pero bueno, díganme por ahí, a lo mejor si ustedes quieren, yo se la puedo pasar esa clase para el viernes, cosa que el jueves puedan estudiar o no, o sea, yo la tengo que dar la semana que viene porque la semana pasada no tuve problemas con la luz, se me cortó la luz y no pude dar, porque si no, si yo hubiera dado la semana pasada, les digo, bueno, no se hagan problema, la semana que viene no les doy. Bueno, ¿quiere pero, que lo escribamos en el grupo y dependiendo de lo que digan los alumnos, los compañeros, a ver si están de acuerdo para pasarlo y le avisamos por el grupo? Dale, hagan eso, entonces el jueves que ustedes tienen parcial estarían libres para estudiar únicamente el teórico, ¿sí? Entonces no tienen que estar en el práctico. Bueno, le Díganme, agradezco, profe.
Díganme cómo quieren que hagamos. Lamento que si hubiéramos podido dar esta clase la semana pasada y hoy termofluencia, entonces les diría, bueno chicos, despreocúpense, la semana que viene no damos clase y pasen a estudio teórico. Pero como tengo que terminar esa clase, o de última se las daré, bueno, ya, pero bueno, fíjense si las podemos ver otro día. Yo el miércoles a la mañana, si ustedes quieren, les voy a poner por WhatsApp, la semana que viene doy el mismo tema el martes a la mañana y el miércoles a la mañana, ¿sí? Si ustedes se quieren conectar. Y si no, díganme, bueno, el viernes, si quieren, a determinada hora que se pongan de acuerdo, bueno, díganme ustedes, o el lunes, no sé, díganme ustedes cómo quieren resolver. Usted nos puede pasar disculpe, profe, y usted nos puede pasar el Zoom, digamos, que va a dar para el martes o el miércoles, porque sí. En mi caso sería mucho más fácil ver la clase directamente el martes o el miércoles. Bueno. Y tenemos libre el jueves. Listo, podemos hacer así. Yo les paso entonces el Zoom para que ustedes se organicen y bueno, así el jueves lo tienen libre. No tengo y el horario también, si puede ser. No, sí, queda sí, la mañana. El horario del martes y del miércoles es a las 10:30 de la mañana. Ah, bien. ¿Hasta más o menos la 1? Porque yo tengo clase. No, no sé, no va a llegar hasta la 1 porque es un solo tema el que tengo que dar, nada más. Ah, ok, bueno, está bien. O sea que sí, sería genial. Lo único que me queda. En los 3 cursos me queda únicamente este tema. Así que es de las 10:30 hasta que termine el tema. Después ustedes que se terminó el tema pueden irse, no hay ningún problema. Sí, perfecto. Sí, porque yo también tengo parciales después del mediodía. A la 1, ¿no? A partir de la 1. No va a llegar hasta la 1. O sea, puede llegar por algunos otros temas, algunas otras consultas que me pregunten los alumnos, pero el tema no llega. No Buenísimo. Bueno, así que fíjense si quieren hacer eso, si ustedes prefieren hacer eso, porque si hacen eso, bueno, yo la clase la doy como dada, ¿sí? Tengan cuidado para los alumnos, yo lo voy a poner lo vamos a poner en WhatsApp, cosa que se enteren todos los alumnos, y en autogestión, cosa que todos los alumnos estén enterados. Y si en realidad no pueden, hay otros alumnos que no pueden, bueno, les daré una clase el viernes o otro día de esa clase de termofluencia. ¿Está claro? Profe. Así que el jueves que viene entonces quedamos en que el jueves no tenemos clase. El jueves. Bueno. ¿Sí? Bárbaro. Ustedes aprovechan para el teórico. ¿Sí? Bueno, le agradezco, profe. No, bueno, o sea, yo lamento que la semana pasada no pudimos verlo, porque entonces ya les diría, listo chicos, preocúpense. Pero bueno, uno no maneja ni la energía eléctrica, no la manejamos, internet tampoco lo manejamos así. Para cómo fue la semana de mucho frío, así que se ve que todos utilizaban electricidad y bueno, se cortaba cada rato. A mí se me cortó como 4 veces la luz acá en el barrio. Bueno chicos, espero entonces que les vaya bien en el parcial teórico y los estaría viendo no el jueves, sino otro día de la semana. Bueno. Buenísimo, profe. Gracias. Chao, hasta luego. Chau, gracias.